En de 2003, 62 militares españoles murieron en el accidente de avión del Yak 42. Ahí volvían a casa más de 60 militares españoles. Se estrelló en Turquía por una enorme cadena de negligencias y la gestión posterior de la tragedia fue bochornosa. Sobre todo esa falsificación de las identidades de 30 de los fallecidos. Los ataúdes salen a hombros y al ministro Trillo le llaman asesino. Se transmitió ese entierro por televisión y se taparon los megáfonos para que no se escucharan el dolor, los gritos de esa gente a los políticos que estaban en ese funeral. Bueno, el otro día vimos y analizamos casi en directo las reacciones de los familiares contra Mazón en ese funeral de Estado, ¿no? Que quedará para la historia, y precisamente el otro día hacía la reflexión de que esto me recordaba al funeral de Estado del Yacolés 42, cuando los familiares insultaron, como vais a ver de manera muy parecida a lo que vimos el otro día en Valencia, al señor Trillo y al señor Mazón, que la verdad que hicieron un auténtico estropicio, y entregaron cuerpos, hasta 30 cuerpos equivocados a los familiares, que los enterraron, algunos incluso los incineraron y nunca pudieron enterrar a sus familiares. Aparte hubo un chanchullo de comisiones y de empresas, es decir, al final contrataron un amasijo de hierro, ¿vale? Chatarra pura, que fue denunciado anteriormente y que no hicieron bien las cosas, y luego lo más grave es que atacaron a la familia. Vamos a escuchar algún testimonio de los familiares y cómo hay bastante hilos relacionados. Vamos a escuchar primero cómo Reuters hacía el análisis de lo que pasó en el funeral de Estado en Valencia. ¡Asesino! Bueno, ya van 3 veces que están muertos. ¡Los han matado a todos! Elvira Benita Martínez Alfaro. Milagros. Indignada, con mucha rabia. I'm outraged with a lot of anger and rage because that person, who shouldn't even be called a person, he's not even human, had to come. Agradablemente. He ruined a beautiful event for the victims and their families. Bonito, un acto que era para las víctimas, para las familias. Bueno, tremendo. Bueno, fijaros porque hay una última hora vinculado al juicio que va a ser muy importante. La jueza de la Dana pide a Maribel Vilaplana el ticket del parking al que le acompañó Mazón. Ya sabéis que sigue sin responder dónde estuvo y sigue sin entregar el ticket de la comida, ¿no? En el Ventorro. Así que, bueno, todavía faltan cosas por saber, pero vamos a lo que os decía. Estuve, bueno, pues buscando información y la verdad es que fue increíble. No había muchas cosas que había olvidado del funeral de Estado por el Yacolés 42. Recordamos cifras, hubo 62 muertos, 30 cadáveres fueron erróneamente identificados y enterrados por familias equivocadas. Incluso cuando se supo todo esto, varios meses, años después, 9 de esos entierros terminaron en la incineración, por lo cual hubo 9 familias que no pudo enterrar a sus familiares. Bueno, al final los técnicos condenados, que fueron 3, fueron indultados en el primer Consejo de Ministros de M. Rajoy, así que no hubo nadie pagó por todo esto y fue una auténtica salvajada. Vamos a intentar recopilar, sintetizar la información, imágenes del funeral, declaraciones de algún familiar, contando en primera persona lo que vivieron y los ataques que sufrieron por parte de Trillo. Y luego, pues alguna cosa de chanchullo económico, como que ahí hubo 6 empresas que se llevaron comisiones, seguramente empresas amigas del señor Trillo. Los ataúdes salen a hombros y al ministro Trillo le llaman asesino. ¡Hijo de puta! Se transmitió ese entierro por televisión y se taparon los megáfonos para que no se viera, no se escucharan el dolor, los gritos de esa gente a los políticos que estaban en ese funeral. En tu caso, los restos de tu hermano fueron entregados a otra familia. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de uno de los familiares por ahí. Bueno, me estaba leyendo en el chat que es el Yak 42. Es tremendo que haya gente que no sepa qué es el Yak 42, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor
ya pues seguramente sea alguien joven, ¿no? Obviamente esto fue un escándalo, pero es tremendo cómo todo esto se borra, ¿no? Y la impunidad palpable de este caso, que no hubo nadie que pagó por ello. Es decir, estamos hablando no solamente de corrupción, por un lado, ahora veremos las cifras, de hecho, vale, pues digamos que alquilaron a una empresa ucraniana una tartaja, creo que le llegaban a llamar, fue en 2003. Alquilaron a una empresa ucraniana de aviación un amasijo de hierros, ¿vale? Que fue denunciado diciendo que eso no, que se iban a estrellar. Esto lo denunciaron en varias cartas, pero al final era todo el dinero, pero al final había 5 empresas intermediarias que se llevaron 135.000 euros, es decir, o 125.000 euros. Había, obviamente, pues comisionistas y lo peor de todo eso es que después de que ocurriera lo que venían denunciando los familiares, el avión se estrelló, culparon, como ya pasan otros accidentes, porque eso son decisiones políticas, ¿no? El ahorrarse dinero y darle dinero a amigos. Se estrelló, hubo 62 militares que vivieron, hubo 3 técnicos a los médicos que le hicieron firmar la defunción y el reconocimiento de cuerpos de manera prematura porque venían las elecciones en 6 meses y querían que esto saliera rápido, pues entregaron 30 cuerpos equivocados, ¿no? Cuando todo esto se supo fue un escándalo, metieron en la cárcel a 3 médicos, a 3 técnicos militares que firmaron y los indultaron nada más llegar Rajoy a todo esto. Así que el caso es tremendo. Luego vamos a ver las mentiras que hay, pero vamos a escuchar el testimonio de las personas que siempre hay que darles voz, que son los familiares, que son los más interesados en que se haga justicia y verdad, y cómo repiten muchas de las cosas, aparte del ocultamiento de la información, el ataque y la persecución a los familiares, ¿no? Que ya es lo último, ¿no? Pero que desgraciadamente es un modus operandi en el PP. Además, los incineró. ¿Cómo se digiere algo así? Hubo momentos en los que pensábamos que nos volveríamos locos, porque realmente se jugaron la estabilidad emocional y psíquica de todas las personas y todos los familiares, porque eran momentos de mucha rabia y mucha indignación, y era muy difícil quizás de mantener la calma. Pero tuvimos el consuelo de las familias. Cuando nos encontramos con la familia de Murcia, fue muy entrañable porque no nos conocíamos de nada. No hubo reproches en absoluto. ¿Qué va a haber reproches? No hubo lamentos. Solo recuerdo que mi hermano Rafa y yo tiraron las cenizas a una playa. Fuimos a esa playa y nos bañamos pues en ropa interior porque no teníamos ni pensamiento de bañarnos, pero necesitábamos fundirnos con nuestro hermano. El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, tuvo un papel clave en todo esto. Su actitud ha sido y sigue estando muy cuestionada. ¿Cómo lo valoras, todo lo que ha ocurrido? Nosotros el primer día fuimos a ese Ministerio de Defensa a hablar con ese señor y pedirle simplemente la verdad. Pero este señor no ha podido con la verdad. El señor Trillo no solo no pidió disculpas, el señor Trillo persiguió. El señor Trillo mintió a todo el mundo. No estaban identificados, ni el Yak fue un buen avión, como él decía. Y desde luego de buena fe no tuvo ninguna. El gobierno de Mariano Rajoy indultó a los 2 comandantes sanitarios acusados y condenados por falsear las identidades de varios militares fallecidos. ¿Cómo vivisteis vosotros ese indulto? ¿Qué os pareció? Eran momentos muy difíciles. Cuando el señor Rajoy llegó al gobierno en su primer Consejo de Ministros, indultó a aquellos que se habían sorteado a los nuestros. Entendíamos que era inverosímil cómo un médico puede mentir sobre una identificación, y estaba claro que el indulto era para salvar al señor Trillo, para que los comandantes no hablaran, porque todo el mundo puede entender que un militar no va a hacer no va a un lugar y hace unas determinadas cosas en una misión sin una orden posterior de alguien de arriba. Miguel Ángel, las familias jugasteis un papel fundamental, luchasteis de una forma incansable para lograr la verdad, para que se supiera qué había pasado. ¿Cuáles fueron los momentos más críticos? Un momento crítico fue el funeral de Estado, donde nosotros teníamos muchas preguntas y queríamos solucionar por qué mi hermano me dijo que algún día se estrellaría algún aparato de esos y dejarían de contratarlo. Fijaros que todos avisaban a la familia que era peligroso donde viajaban,
denunciaban que eso iba a tener un accidente, denunciaron en el ministerio y no le hicieron ni puto caso, ¿no? Por aquí me dais un dato que es importante. Estoy leyendo para refrescar y veo que además de los 62 militares que murieron, también hubo 13 miembros de la tripulación que eran ucranianos, ¿no? La empresa era ucraniana y también fallecieron otros 13 personas. Obviamente son en total, pues eso, 75 personas que fallecieron, de los cuales 62 eran militares españoles. Y veis que hay un montón de elementos que se repiten, ¿no? De hecho, aparte de la, digamos, indignación, ¿no?, de los familiares en el funeral de Estado, todavía no le habían respondido las verdades de qué había pasado. Lo mismo que Mazón no dice las verdades, sigue negándose qué hizo durante esa hora. Es impresionante, sigue sin dar el ticket de la comida. Es una cosa de loco. Cuando nos reciben allá, nos trataron como para hacer la foto. Y fue muy duro. Un momento muy difícil fue cuando nos dijeron que no estaban identificados. Un momento muy difícil fue ir a ese Ministerio de Defensa del señor Ugarte y del señor Trillo, donde nos decían que estábamos locos y teníamos intereses políticos. Trillo diciéndole, estáis locos, tenéis intereses políticos. Es decir, ¿a qué os suena esto? Es el puto modus operandi del PP. Es una cosa de locos, ¿no?, contra los familiares. Increíble. Un momento aterrador fue exhumar el cadáver que había en el nicho de mi hermano, que tendría que haber estado mi hermano, y hacerlo con la dignidad suficiente y con la rotura de decir por qué este Estado está haciendo esto con estas familias y estos militares que total no han hecho nada y fueron inocentes. Han pasado 18 años de ese accidente. ¿Se sabe toda la verdad del Ya-42? Se sabe toda la verdad, pero no se saben los detalles, no se saben los móviles, no aparecieron los contratos. El dinero. Mira, el Ya-42 costó 149.000 euros. La compañía final recibió 39.000. 100.000 euros se fueron en subcontratas. Lo subcontrataron 5 empresas. Nunca se sabrá seguramente quién se llevó todo ese dinero. Nunca se sabrá qué intención tenían cuando se quisieron traer a los nuestros y no quisieron identificarlos. Yo creo que hay una lección que queda pendiente de aprender y es que no se puede tener esta impunidad. Bueno, es tremendo. Increíble. Lo que aquí repetimos, ¿no? El tema de la impunidad. Es decir, esto que fue brutal, imaginaros cómo funciona este país, el Poder Judicial o quien proteja a esta gente. Trillo también muy vinculado a organizaciones ultracatólicas, vinculado al Opus Dei. Bueno, pues fijaros porque estos 3 condenados, que eran técnicos, como otros accidentes, ¿no?, que ha habido muerte por la culpa de la gestión, al final fueron indultados en cuanto llegó M. Rajoy al gobierno. Está todo el asunto del dinero, de los $45.000 y dónde quedaron los $125.000 que quedaron en empresa. Nada, hacia al final todo eso se ha ocultado. ¿En qué Estado de Derecho nos podemos permitir eso? Bueno, pues en el del PP. Fijaros porque aquí se hace un resumen de las mentiras que se lanzaron, ¿no?, que es el modus operandi también de esta gente. De 2003, hace justo 20 años, 62 militares españoles murieron en el accidente de avión del Ya-42. Fue la mayor catástrofe aérea del ejército español en tiempos de paz. El Yakolev 42. Ahí volvían a casa más de 60 militares españoles después de cumplir su misión en Afganistán. Se estrelló en Turquía por una enorme cadena de negligencias y la gestión posterior de la tragedia fue bochornosa. Sobre todo esa identificación falsa, esa falsificación de las identidades de 30 de los fallecidos. Hubo familias que jamás pudieron enterrar a sus muertos. Entonces hace 2 años. Décadas después, acuña 6 mentiras sobre el Ya-42. La primera mentira responde al porqué. Horas después del accidente, las autoridades españolas se apresuraron a echar la culpa al mal tiempo. Las circunstancias meteorológicas fortísimas de tormenta y de niebla. El Ministerio de Defensa se quitó toda responsabilidad. Mantuvo que su gestión no pudo evitar el accidente, pero años después, en 2017, el Consejo de Estado reconoció oficialmente que el accidente podía haberse evitado si el Ministerio de Defensa hubiera cumplido con su deber. Segunda mentira, el estado del avión. Trillo sostenía que el avión era el modelo más seguro, pero enseguida las familias empezaron a sospechar. Solo 2 días después del accidente, en el funeral de Estado, los familiares, destrozados por las pérdidas, increpaban al ministro. Es
no va en ese avión cuando ha ido para allá? No. ¿Cómo va a ir en esa chatarra? De hecho, un mes antes del suceso, el Centro de Inteligencia del Ejército advertía que los aviones de carga soviéticos que se estaban fletando para este tipo de operaciones tenían un mantenimiento como mínimo muy dudoso. Pero Trillo echaba balones fuera, atribuyó a la OTAN la responsabilidad de la contratación del avión. Y el Consejo de Estado también contradijo al ministro en esto. Certificó que la decisión final la tenía el Ministerio de Defensa y este no se aseguró del buen estado de los aviones. Además, tercera mentira, Defensa envió un informe a las familias en las que echaban la culpa del accidente a un error temerario del piloto. Pero el mismo... Hostia, es que es increíble, ¿eh? Es una cosa de locos, ¿no? Lo mismo que pasó con el Albia. Es decir, al final, todas las responsabilidades políticas pillan a alguien de abajo, no sé si le aseguran dinero por detrás o simplemente lo dejan caer, pero lo repiten, nunca asumen responsabilidades y lo que hacen es insultar o atacar a los familiares, ¿no? Es de locos. El informe demostró que en realidad la causa del accidente fue el agotamiento y el estrés de los pilotos tras 22 horas de vuelo. Cuarta mentira, las cajas negras. Nunca se pudo comprobar qué pasó exactamente en ese avión porque una de las cajas negras estaba rota antes del despegue. Y las cajas negras han dejado claro que hubo un error humano. Error humano. Las cajas negras no recogieron lo que se habló en la cabina del piloto minutos previos al accidente. Los investigadores tuvieron que conformarse con analizar las comunicaciones entre la torre de control y la tripulación. Toda la gestión fue precaria a pesar de que Trillo aseguraba de que esas misiones no tenían cortapisas financieros. Quinta mentira en torno al desastre del Yak 42. Con los años se demostró que Defensa ni siquiera había contratado una póliza de seguros para los 62 militares fallecidos. Y sexta y última mentira, la identificación de los cuerpos. 30 de los 62 fallecidos no fueron identificados correctamente. A Defensa le entraron las prisas. Querían dejar atrás cuanto antes el accidente y por eso no se hizo el trabajo de identificación correspondiente. Trillo planeó el funeral de Estado 48 horas antes del suceso sin ni siquiera saber si habían acabado de identificar a todos los cuerpos. El forense turco que se encargó de la gestión aseguró que España le insistió en repatriar los cadáveres cuanto antes. Resultado, 30 familias enterraron unos cuerpos que no eran de sus familiares. No les dejaron abrir los ataúdes y se enteraron años después que en la tumba que velaron no estaban ni sus hijos, ni sus maridos, ni sus padres. Es tremendo, ¿no? Esos 30 en el mismo avión les pusieron el nombre aleatoriamente. Y en una parte ves los féretros con las chapitas perfectamente grabadas y en otra parte unos féretros con unos cartoncitos puestos de cartón encima del féretro. La realidad se desveló en parte gracias a su insistencia y su investigación a lo largo de estos 20 años, Blázquez. Bueno, es tremendo porque de esos 30, no le dejaron, o más o menos dijeron cosas como que mejor que no, o prohibieron que abrieran el ataúd, no dejaron reconocer a los cadáveres, los velaron y de esos entierros hubo 9 familias que decidieron incinerarlo, de tal manera que cuando años después se conoció esto, bueno, pues tuvieron que sacar a los cuerpos, volverlos a reconocer y entregárselos a las familias, hacer como devoluciones, pero hubo 9 familias que no lo pudieron enterrar porque los habían incinerado. Bueno, ahí hemos visto la declaración, ¿no? de uno de los familiares que, bueno, pues como lo habían tirado a la ceniza al mar, se bañaron para, bueno, pues hacer un homenaje, ¿no? La verdad es que es tremendo. Y lo peor de todo que este psicópata, este tipo que no ha pisado la cárcel, que no se ha hecho justicia con él, hablo de Federico Trillo, ¿no? Muy vinculado a Aznar y al entorno. Bueno, es que eso lo hay que ver. Es increíble, pero este tipo, que pues, forma parte de todas estas fundaciones de Atlas Network y ultracatólicas, ¿no? Como Neos. Neos tiene entre sus socios a fundaciones de Atlas Network y, por ejemplo, a Enraizados, ¿no? Que es el Yunque, una asociación tapadera del Yunque. Bueno, pues ahí lo tenéis. Federico Trillo subraya que el Estado de Derecho subsiste en España porque tenemos un poder judicial fuerte e independiente. Tú, hijo de Satanás, vas a decir que tenemos un poder judicial fuerte e independiente. ¿Por qué? Porque a ti te salvó el culo y te salvó el culo porque la gente de poder que sigue teniendo la herencia del franquismo, el Opus Dei y compañía, sigue manejando el poder judicial, los medios, etcétera, para que tú
te salvara frente a terrible negligencia. Fijaros que ¿quién lo publica? El Debate, ¿no? La Asociación de Católicos Propagandistas. Ahí lo tenéis, la Gaceta de Vox. Fíjate, no solamente dice que lo único que queda es la justicia, que es lo que controlan ellos, tiene las santas narices de aparecer ahora para decir que ha habido fraude electoral y que durante hora y media el Ministerio de Interior revela que los ordenadores del Ministerio de Interior se pararon durante hora y media en la noche electoral de 23 horas. Sí, un conspiranoico, un tipo que le dan ahora cobertura en Telemadrid, La Gaceta, The Objective, El Debate. Fijaros porque el otro día estuvo en The Objective, luego replicaron pues todos los medios, ¿no? Habituales, pero atención a esta salvajada. Ahí lo tenéis a Trillo, después de todo lo que habéis escuchado, apareciendo esto lo publicó Óscar Puente, pues nada, hace unos días, el 26 de octubre. Atención a lo que suelta este canalla por su boca. Luego, obviamente, lo entrevistan en The Objective, ¿vale? Es decir, que al final estos medios tienen la función que tienen. Pero no me gusta que se paren los ordenadores del Ministerio del Interior durante hora y media en la noche electoral como ocurrió en las últimas, ¿eh? O sea, ojo, no me gusta. Y menos que Indra haya sido tomada por el sanchismo. Y que los derivados de Indra, que es quien lleva el recuento en la noche electoral, estén tomadas por el sanchismo. No me gusta y por eso lo advierto. Pero no cree que haya fraude electoral. No, ni creo ni dejo de creer. Es que no puede ser poner eso en manos de esa gente. Hay que meter interventores en todos los lados. Hay que pedir una fiscalización absoluta de la administración y del recuento. Pero absoluta. ¿Pero porque lo ve capaz el presidente de hacer eso? Por favor, y de lo que sea necesario. Él no quiere salir de la Moncloa de ninguna manera. Pero eso sería dar, no sé, a lo Maduro, ¿no? Un golpe de Estado, un fraude electoral y... Bueno, eso yo no lo he dicho, pero ya lo he estado... No, me refiero, o sea, si hay un... Pero vamos a ver, ¿quiénes son sus amigos? ¿Pero qué estamos hablando cuando dice que no felicita a Corina Machado y se va a Puebla con Maduro? ¿De qué estamos? Ahí está, María Corina Machado. Bueno, pues en fin, creo que venía a colación después del esperpento que vimos el otro día, recordar de qué pasta está hecha esta gente y que luego tienen las santas narices de aparecer, es decir, estas majaderías. Aparte Indra, que no recuenta los votos, digamos que los votos oficiales los recuentan los fiscales de mesa y los presidentes de mesa electoral, donde pueden estar todo y luego se contrasta, ¿no? Luego hay un adelantamiento de la información que tiene, y sí que Indra lo hace, pero Indra, digamos, toda la parte corrupta que ha habido aquí en España de denuncia ha sido de financiar ilegalmente al PP. Pero claro, a lo mejor no lo controla el PP si es eso, y eso es lo que le molesta, ¿no? Que no pueden hacer y deshacer a su Antoni Semazna como hicieron con el caso del Yacore. Así que bueno, creo que era de interés y vaya, en fin, hay que recordar estas cosas porque obviamente no es casualidad que veamos lo que estamos viendo con el cribado del cáncer y las empresas beneficiadas, que son también gente que ha estado en los ministerios de defensa como Eduardo Serra y que se han llevado cientos de millones de dinero. No es casualidad tampoco pues el acoso a los familiares, las mentiras, las insinuaciones torticeras. No es casual que Mazón haya hecho lo mismo. Claramente hay un manto de impunidad que protege a estos sinvergüenzas, pero que en un Estado de Derecho no debería de ocurrir. Pero bueno, por lo menos recordamos y que esta gente, bueno, haya que ponerle la cara roja por los sinvergüenzas que son, igual que a Mazón, a Moreno Bonilla o al señor Trillo. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.